Bien, buenos días y bienvenidos a una nueva rueda de prensa telemática, en esta ocasión con el preparador físico de la primera plantilla junto a Víctor Forster, que es Javi Ajenjo. Javi, ¿qué tal? Muy buenos días, hombre. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Gracias. Pues aquí vamos, confinados, pero trabajando, intentando informar a los aficionados y a los seguidores del club sobre todo lo que puede rodear al equipo, ¿no? Y cada vez supongo que con mayor expectación, puesto que se puede ir acercando las fechas de poder acceder o de poder entrar al estadio, entrenar, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora iremos entrando en materia. Compañeros, cuando queráis, comenzamos esta rueda de prensa con Javier Ajenjo y comenzamos con Aguilera. Cuando quieras, Juanjo. Buenos días, Javi. Soy Aguilera de Ideal. Me figuro que la última reunión que hubo el sábado con el Consejo Superior de Deportes, que posibilita que en torno al 4 de mayo se pueda entrenar, es una gran alegría, pero me figuro que también todo esto está rodeado de una gran incertidumbre. Eso de una parte. Y luego, teniendo en cuenta que posiblemente se habla del día 6 de junio como inicio de la competición, ¿hay suficiente tiempo en un mes para que la plantilla se recupere físicamente después de casi 2 de inactividad? Pues a la primera parte de la incertidumbre, creo que la llevamos teniendo desde que empezó el confinamiento a la hora de planificar, porque bueno, no sabíamos cuánto iba a durar esto, cuándo va a acabar. De hecho, todavía no lo sabemos con certeza. Y a la segunda parte, creo que tiempo suficiente no es, básicamente porque al final el protocolo que da la liga es entrenamientos individuales, entrenamiento por grupos y luego entrenamiento colectivo. O sea, al final, como mucho, nos van a quedar 2 semanas para que el equipo entrene de forma colectiva. Entonces, esto imposibilita realizar tareas jugadas de forma conjunta desde la primera semana. Si es verdad que la primera semana está bien que sea individual por el hecho de que los jugadores pueden recuperar estados de fuerza, de resistencia generales que ya han estado adquiriendo durante este confinamiento, pero que tienen que seguir mejorando, ya que no se pueden alcanzar velocidades en una cinta como se pueden alcanzar en un campo, pero la segunda semana ya trabajar en grupos de 8, espacios muy reducidos y demás, creo que eso hasta va a ser lesivo a la hora de entrenar de esa forma. Jordi, ¿por qué? Javi, ¿qué tal? Soy Jordi de la cadena COPE. Se habla mucho de que los jugadores están cada uno en su domicilio entrenando, haciendo todo lo que vosotros le pedís y le mandáis, pero sí. ¿Cómo tú sabes todo lo que están haciendo ellos? Bueno, ellos mandan un vídeo diario de todos los ejercicios que hacen, tanto a Víctor como a mí. Al final hemos repartido el grupo en 2 para que podamos tener un trato más cercano y un trato más directo con ellos y más personalizado, por decirlo de alguna manera. Y estamos tanto en comunicación por teléfono como por vídeos de WhatsApp de qué hacen, qué no hacen. Incluso, a pesar de que se les envía un programa de ejercicios, se les explica que, bueno, que después de 2 meses es complicado a veces ponerte a entrenar. Muchas veces hablas con ellos, oye, de esto que estamos haciendo, ¿qué ejercicios te seducen más? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta menos? Porque ha llegado un punto que lo importante es que el jugador entrene. Ya no solo que haga justo lo que tú digas, que es importante, sino que entrene. Rafa Obra. ¿Cómo están los lesionados? ¿Cómo está Ante Chori? ¿Cómo está Juan Ibiza después de tanto tiempo? Petrovic, que creo que también se fue lesionado cuando llegó el parón. Son estos 3 futbolistas, ¿no? Los que se fueron lesionados. Sí. Chori ya estaba entrenando con el grupo, incluso haciendo sesiones completas antes de irnos. Sí es verdad que este parón pues no le beneficia, aunque por suerte con el material que tiene en casa y demás sigue entrenando bien. El estado de Petrovic estaba en mitad de una readaptación de una lesión fuerte muscular en los isquiosurales, con lo cual pues esto ha ralentizado su lesión, pero bueno, está mejorando bastante y el cuerpo médico está muy pendiente de él. Y Juan Ibiza, la verdad que estaba como un toro. Sí es verdad que no estaba entrando en los ejercicios porque tenía una lesión pues bastante grave, que era el ligamento cruzado que tuvo a principio de temporada, pero... Y obviamente este parón a él tampoco le ha venido tan bien como... A nadie nos ha venido bien, ¿no? Pero especialmente a él. Pero la verdad que yo creo que cuando volvamos a entrenar, tanto Chori
como Ibiza, como Petro, estarán prácticamente listos para estar con el grupo. Choric 100% seguro. Paco. Obviamente, después de 2 meses nadie va a estar 100% listo para entrar con el grupo. Pero... Paco Gregorio. Sí, buenos días, Javier. Paco Gregorio, del Diario de Almería. Yo quería preguntarte, porque me consta que hay también cierto temor entre los jugadores de que al hacer una especie de pretemporada precipitada, luego las lesiones aparezcan como un reguero, más teniendo en cuenta que seguramente tengan que jugar cada 48 o 72 horas. Correcto. ¿Eso Sí, cómo habéis previsto paliarlo o cómo lo habéis enfocado? Bueno, el enfoque que tengo ahora mismo es la primera semana, como ya he dicho antes, intentar elevar esos niveles de resistencia y fuerza general que ya han estado adquiriendo, pero sobre todo reeducar en aquellos movimientos específicos del fútbol. Al final, el jugador no está pudiendo acelerar, no puede frenar, cambiar de dirección, saltar, aterrizar, golpear. Todos esos movimientos específicos del fútbol que no puede hacer en su casa, es importante que durante la primera semana trabajemos esa reeducación del movimiento específico para que una vez vayan pasando las semanas, el jugador se vaya adaptando a todo eso. Y eso reducirá luego la incidencia de lesiones, imagino, ¿no? A ver, ten en cuenta que desde el primer día de entrenamiento al primer partido va a pasar mucho menos tiempo que en una pretemporada normal. El estrés competitivo que va a haber de jugarte 11 partidos, que no son 11 partidos de liga los primeros 11, son 11 partidos que te vas a jugar, en nuestro caso el ascenso, en otros equipos el descenso. Al final, jugar cada 72 horas, muy pocos equipos están acostumbrados a jugar cada 72 horas. Y en segunda división, muy pocas semanas dobles hemos tenido este año. O sea, no es habitual jugar, no sé cómo hará el formato, pero todo pinta que vamos a jugar prácticamente cada 72 horas. Y eso significa que vamos a ir sobrepasados y que el índice lesional va a aumentar exponencialmente para la Almería y para todos los equipos de segunda división. Juan Antonio Manzano. Sí, antes te preguntaba Juanjo Aguilera de Ideal que, bueno, sobre ese plan supuestamente, que si el 4 se vuelve, que si arranca en junio, en fin. Yo no tengo tan claro que las fechas al final se vayan a terminar cumpliendo, esas, quizá otras, pero sí quería preguntarte por el intervalo, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Por cierto, un pequeño paréntesis. Creo que Juanjo García no está con auriculares y está devolviendo la señal. Y luego para el sonido... sí, se oye un poco mal. Está un poco regular, sí. O sea, a mí me devuelve claro lo que yo digo. Y a todos. Sí. Ahora parece... Sí, ahora ya parece se ha que... cortado. Vale. Bueno, repito, para que Pedro pueda cortarlo. Bueno, Javi, Juanjo Aguilera te preguntaba antes por el asunto de las fechas, que cuando se empieza a trabajar supuestamente, cuando se vuelve la competición supuestamente. Yo no tengo tan claro que eso vaya a terminar cumpliéndose, pero sí te quiero preguntar por el intervalo. ¿Cuál es para ti el periodo mínimo que necesita el equipo para poder ponerse en forma? Ya no te hablo de un calendario en cuanto a hojas de papel de junio, sino semanas, días. Se habla de 2 semanas mínimo, pero yo no sé, 3 quizá sea lo más óptimo, ¿no? Bueno, yo creo que ni 3 semanas, o sea, tal y como está hecho el protocolo de la liga, ni 3 semanas es óptimo, porque al final, como he dicho antes, es entrenamiento individual, entrenamiento por grupos de 8 y entrenamiento en equipo. Al final, tú en una pretemporada normal entrenas con el equipo desde el primer día. O sea, a nivel de interacción con los jugadores, entre unos y otros, a nivel de modelo de juego, a nivel físico para adaptarte a las demandas de la competición. O sea, nosotros no podemos hacer ejercicios específicos de un 11 para 11 hasta la tercera semana, ¿no? Que se supone que es cuando entrena todo el mundo junto. Al final, y si esa tercera semana ya empieza la competición, realmente no estamos adaptados para ese tipo de esfuerzos. Lo ideal sería que si empezamos individual, pasamos a grupos de 8, por lo menos que a nivel colectivo tengamos 3 semanas, pero creo que va a ser muy complicado, o sea, por las fechas, básicamente. Juanjo García. Buenos días, soy Juanjo García, Javi, de Interalmería Televisión. Mi pregunta va encaminada a cómo os las estáis ingeniando, ¿no? Desde el punto de vista del cuerpo técnico para llevar ese control, ¿no? Pensando sobre todo en la figura del míster, ¿no? De José María Gutiérrez. ¿Qué conocimiento va teniendo él de la preparación de cada uno de sus jugadores? Y precisamente, ¿cómo se puede entrenar
lo que requiere un deportista de alta competición en un espacio reducido, donde tú ya comentabas que efectivamente no se puede hacer sprint, no se puede hacer carrera continua, se pueden hacer un tipo de ejercicios, pero no otros. No sé si eso va en detrimento precisamente de la preparación del jugador para cuando en un momento a otro se diga, bueno, ya vamos a empezar la competición. Bueno, por un lado, con el míster tenemos una comunicación constante, con lo cual él sabe perfectamente qué hacen los jugadores, qué no hacen, tienen los programas, él mismo habla con los jugadores, el cuerpo médico está pendiente del peso. Bueno, al final ahí no trabajamos en una línea común todos juntos. Y en cuanto a lo que me dices de la preparación de casa, pues tenemos muchos jugadores con cintas de correr, que obviamente las cintas de correr no igualan el trabajo que vas a hacer en el campo a la hora de correr, porque no puedes alcanzar las velocidades que se alcanzan, pero bueno, ganamos un poco de tiempo a la hora de luego volver. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues lo que he dicho antes, trabajos generales tanto de fuerza como de resistencia para llegar con unos parámetros medio altos dentro de lo posible al primer día de entrenamiento, y que a partir de ahí podamos centrarnos también en reeducar, como he dicho antes, aquellos gestos específicos que tiene el fútbol y que son los lesivos, al fin y al cabo. Nico. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Nico, del Diario A. Estás diciendo que por el protocolo a veces pocas semanas que entren en el colectivo, ¿no? También hablabas del índice de lesiones. Jugar cada 72 horas significa después que entre partido y partido, por el tema de la recuperación y demás, van a entrenar también menos. ¿Cómo es el equilibrio ese para meter la carga ahora, que no se le puede meter después entre partido y partido, sin llegar a caer lesionado? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer desde el primer día hasta que empieza la temporada es optimizar al máximo el rendimiento del jugador y minimizar al máximo el riesgo de lesión. Y de esa forma llegar a la primera jornada en condiciones óptimas. Una vez se empieza a jugar y solo pasen 72 horas de un partido a otro, pues es que 72 horas es lo mínimo que necesita un jugador para recuperar niveles hormonales, metabólicos y demás. Y los jugadores que no jueguen, pues intentar compensar esa carga incluso el mismo día del partido, entrenando en el estadio cuando acabe el partido para ganar tiempo. Bien, ¿más preguntas, compañeros? Sí, yo quería preguntarle a Javi. Evidentemente estamos en una situación atípica y esto, bueno, creará un precedente para el futuro. Estamos escuchando muchas cosas sobre digamos, un reglamento específico o alguna alteración o alguna modificación, algunas sugerencias, algunas más curiosas que otras, sobre lo que hasta ahora eran cosas inamovibles. Por ejemplo, lo de la pausa de hidratación, elevarla a una más, 2 por periodo, incluso que haya algún cambio más durante los partidos, por la situación excepcional, ya no solo de la condensación del calendario, compresión, sino también de las fechas de verano, que nunca se ha jugado al nivel competitivo del 100%, ¿no? Incluso que las plantillas al completo puedan estar en la convocatoria en lugar de 18. Es decir, ese tipo de cosas. Yo no sé qué opinión te merece, si has escuchado alguna más de las que no conocemos. ¿Qué te parece la necesidad probablemente obligatoria de que haya algún cambio en la normativa o en la reglamentación particular para este tramo? Hombre, me parece interesante la hidratación y el número de cambios, estas dos cosas que has dicho. La verdad que no he escuchado ninguna más. El tema de los cambios desde un punto de vista de preparación física es muy interesante, porque puedes hacer, por ejemplo, en vez de 3 cambios, 5, tienes a un jugador 45 minutos a full, lo cambias y sacas a otro, y más en las condiciones que vamos a jugar. Pero claro, hay que preguntar si a nivel táctico te interesa quitar 5 jugadores y meter otros 5 en medio de un partido. Entonces, al final, obviamente creo que estaría bien tener ese recurso, porque el índice lesional puede aumentar y el jugador no va a llegar en un rendimiento tan óptimo como se debería, pero luego que al final pues sea el entrenador y el cuerpo técnico que decida si realiza los cambios o no. Pero por lo menos que esa opción esté ahí, pues me parece interesante. ¿Más preguntas? A mí me gustaría preguntarle a Javi por el grado de motivación que tiene la plantilla. Yo sé que este es un aspecto más psicológico que físico, ¿no? Pero es importante porque no olvidemos que en el contexto, aunque estamos en un confinamiento que nunca había sucedido y que nunca sabríamos cómo teníamos que haber abordado, lo cierto es que estratégicamente la Unión Deportiva Almería está en una situación de aspirar al ascenso a Primera División, nada menos. Cuando se reanude la competición, de nuevo todos intentaremos ponernos y volver al chip de antes y seguir luchando por esa
bueno, pues por ese premio, ¿no? Ese premio que nada menos que retornar una vez más a Primera División, ojalá se consiga. ¿Cuál es el grado de motivación psicológica, Javi, que tú detectas entre los jugadores de la Unión Deportiva Almería? Mira, como has dicho, estamos en una posición para intentar subir a Primera División. O sea, más motivación que esa no hay. Es decir, los jugadores saben que cada vez queda menos para volver a entrenar, para volver a competir, y que estamos en una posición privilegiada para luchar por el ascenso. Los jugadores están bien, obviamente pues tendrán sus días mejores, días peores, como tenemos todos, pero bueno, siempre intentando ver el lado positivo también del confinamiento, que creo que a pesar de que si te toca obviamente algo familiar, algo cercano, y viendo lo que está sucediendo con el número de contagios y el número de muertes diarias, pues obviamente no es agradable para nadie, pero creo que el confinamiento también tiene cosas positivas, como es pasar más tiempo con la familia, dedicarle tiempo a estudiar, a leer, a ver una serie, a incluso aprender a cocinar. O sea, intentar buscar, siempre les digo que intenten buscar el lado positivo de lo que están viviendo ahora. Luego, cuando empiecen a jugar cada 72 horas, a lo mejor están 2 meses sin ver a su familia, pues que aprovechen ahora y la vean. Al final hay que ver siempre el lado positivo de esto, y la situación que tiene Almería para ascender a Primera División creo que es suficiente para estar motivados para volver a jugar. Y otro punto que me gustaría abordar, con el permiso de los demás, es el calendario, porque en cuanto se reanude, todos pensamos en fechas veraniegas. El verano en Almería sabemos que es humedad y es una temperatura que puede estar rondando perfectamente los 30 grados, ¿no? Es decir, de repente, de estar confinado a salir a un escenario que también es inusual, porque no se suele competir, se suelen jugar partidos amistosos de pretemporada, pero competir con esa ambición con la que debe hacer un equipo con tanto en juego, ¿cómo se plantea eso también, Javi? Bueno, al final la hidratación va a ser muy importante. Espero que la Liga pues ponga los partidos a unos horarios pues que donde competir sea menos agresivo y no dañe el espectáculo ni la salud. Y pues bueno, obviamente Almería, Andalucía, Extremadura, pues son ciudades que en verano van a Madrid, Castilla-La Mancha, hace mucho calor y pues no es el escenario ideal. Quizás, no sé, plantearse el jugar en una sede, no sé, que escuché hace unas semanas de que en Gran Canaria o las Islas Canarias estaban dispuestos a ofrecer, ¿no? Por su gran diversidad de hoteles que tiene y demás, gran cantidad, el jugar allí y tal, que hay temperaturas más suaves, que a lo mejor el riesgo de contagio puede disminuir porque no estás viajando cada 3 días, ni autobús ni avión. Bueno, son alternativas. Supongo que no todo el mundo está de acuerdo, la gente que tenga familia pues a lo mejor no quiere eso. Yo en mi caso que estoy solo, pues a lo mejor me parece una forma más con menos opciones de dañar la salud. Bueno, al final hay que buscar lo mejor y todo el mundo poner un poco de su parte para todo esto. Has hablado, Javi, precisamente del riesgo de contagio. O sea, ya anoche decía Fali, el jugador del Cádiz en COPE, sí, que a él no lo podían obligar a jugar si no le aseguraban que no iba a haber ningún riesgo de contagio. En el Almería hay alguien que haya dicho más o menos algo similar, es decir, oye, no hay riesgo de contagio cero, nos podemos contagiar, tú lo has dicho, el tema de los viajes, el tema de los partidos, el tema del contacto entre jugadores. ¿Hay temor a eso? A mí, o sea, los jugadores no me han transmitido que tengan un temor grande, como he visto que ha dicho Fali, que no va a jugar si no hay 100% de seguridad de que no va a haber contagio. O sea, el 100% de seguridad es imposible. O sea, otra cosa es verdad que se den las condiciones para que el porcentaje sea el mínimo. Que los jugadores tengan unos test diarios y unos controles exhaustivos. Que a lo mejor hay una limpieza total en cuanto pues hotel, estadio, vestuario y demás, y que todos pongamos de nuestra parte. 100% me parece casi inviable, porque 100% a lo mejor tenemos que esperar a que salga una vacuna o que salga un medicamento. ¿Y qué panorama se te presenta en la cabeza ahora mismo? El tema de entrenamiento, lo que hablaba Juanjo, lo que hablaba Jordi del contacto, por ejemplo, a la hora de entrenar va a tener que haber contacto sin más remedio, ¿no? Sí, pero bueno, ahí la Liga ha hecho un protocolo donde nosotros vamos a poder testearnos, tanto jugadores como staff, cuerpo médico y demás, diariamente, con lo cual pues ahí supongo que te dan esa seguridad de que no estás contagiado. Al final, si ninguno está contagiado y nos aislamos como no contagiados,
pues bueno, no habrá en principio riesgo de, obviamente siempre hay un mínimo ahí, un porcentaje, y más como está el país, pero bueno, minimizar al máximo ese riesgo. Hasta el momento, Javi, solo estamos hablando de suposiciones, ¿no? Porque realmente no sabemos nada hasta que las autoridades sanitarias, el gobierno, pues decidan, ¿no? En cuanto a calendario, sobre todo, ¿no? No sé si, y como ejemplo, tu caso, como miembro de la primera plantilla de la Unión Deportiva Almería, ¿qué sería preferible? ¿Prolongar en el tiempo, pero tener máximas garantías, dentro de que las garantías siempre tenemos que decirlas de forma entrecomillada, o reanudar la competición cuanto antes? ¿De qué sería más partidario? Cierto es que si prolongásemos en el tiempo el inicio de la competición, seguramente iba a afectar e influir en un inicio retrasado, incluso en un cambio de formato de la próxima temporada. En tu caso, como en este caso vos representativa de un miembro de la plantilla, ¿de qué serías más partidario, Javi? A ver, yo creo que la salud es lo más importante aquí. Obviamente todo el mundo quiere competir, todo el mundo quiere conseguir el objetivo que tenemos, pero creo que los tiempos que corren, lo importante es la salud. Si la Liga, con el Consejo Superior de Deportes, con la Federación y el Consejo Superior de Deportes, a su vez con Sanidad, están de acuerdo en que se tiene que reanudar en la fecha que indiquen, bueno, imagino que ellos son los expertos y los que están llevando esto a cabo. Al final nos tenemos que regir un poco en lo que ellos nos manden. Obviamente hay que anteponer la salud a cualquier cosa, porque precipitarnos lo único que puede hacer es que cuando estemos a mitad de esta pretemporada tengamos que dar un paso hacia atrás. Pues eso sí que no tendría ningún sentido. Por eso lo digo, Javi, sobre todo porque surgen voces que no están del todo convencidas, ¿no? No existe el convencimiento. Una competición donde hay componentes en los que no todos están convencidos, no sabía si iba a ser lo más prudente en ese sentido. Bueno, pues la línea de lo que acabamos de decir, que exista la seguridad dentro de lo posible, como hemos dicho antes, al 100% es inviable, pero de la máxima seguridad posible para poder entrenar, para poder competir. Que no demos un paso hacia atrás. Paco Gregorio. Bueno, como estoy hibernando, te hago dos en una. Yo también, Paco, ¿eh? La primera... Ya os he dicho al principio que como no tengo a todos en pantalla... Ya. Vale, no pasa nada. La primera, Javier, era que bueno, que en realidad va a ser complicado recuperar el estado físico de los jugadores, pero vosotros tenéis un máster ya en esto, porque cuando cogisteis el equipo físicamente dejaba mucho que desear y en poco tiempo lo pusisteis al día. Y luego, eso por un lado, y luego también si hay cierto temor en el seno del vestuario de cómo pueden retornar los jugadores que se fueron, jugadores importantes como Darwin o también Appiah, que está en Inglaterra, están en sus respectivos países. Bueno, con respecto a esos jugadores, la verdad que tienen permiso del club para irse y la verdad que hay que ver el lado positivo. O sea, aquí Appiah no tenía material, había que llevárselo como se lo ha llevado a otros jugadores, pero en Inglaterra, hasta hace poco, no sé si se sigue pudiendo, puede correr y hacer ejercicio por la calle y ahora tiene una cita de correr en su casa. Darwin se fue a Uruguay y tiene unas hectáreas y un campo de fútbol para correr y sprintar y cosas que aquí no podía hacer, con lo cual vamos a ver el lado positivo de todo eso y cuando esto se levante, pues que vuelvan y vendrán mejor, más en forma que otros jugadores, o sea que temor no, todo lo contrario. Y había una primera cuestión, ¿no, Paco? Sí, el tema de que ellos ya, cuando cogieron el equipo, el cuerpo técnico de Guti ya se encontró con una situación un poco delicada en el aspecto físico y en poco tiempo sacaron el equipo de ella, con lo cual ya me refería a un máster hecho en esta situación de pretemporada express. Sí, lo de antes fue diferente, al final era meter pequeñas cuñas al final de los entrenamientos para mejorar algunos aspectos que teníamos en déficit y ahora pues es empezar un poco de cero, pero bueno, al final es lo que te digo, es adaptarnos, todos los equipos van a estar en las mismas condiciones, tener conciencia, no volvernos locos, no querer hacer en 3 semanas lo que nos ha hecho en 2 meses, porque eso lo que va a hacer es disparar el riesgo de lesión, sino de una manera bueno, pues con conciencia, saber que tenemos que optimizar el rendimiento al máximo para el primer partido y disminuir dentro de todo lo que podamos el riesgo de lesión hacia ese primer partido, con el control de cargas. Rafa Gómora. Sí, Javi, la Liga pide concentración, entrenamiento en la ciudad deportiva, aquellos clubes que tengan ciudad deportiva, y si no, y luego concentrado, si hay casa en la ciudad deportiva, pues
en la ciudad deportiva. El caso de Almería sería entrenamiento en el estadio, campo en eso, y concentración en un hotel. ¿Eso tú cómo lo ves? ¿Lo ves lo mejor eso? A ver, aquí hay dos aspectos. Uno, a nivel psicológico es complicado, porque llevas 2 meses encerrados en casa y te vas a meter otros 2 en un hotel. Entiendo que haya jugadores o gente de staff que tenga familia y, bueno, yo hablo con jugadores, por ejemplo, o sea, sin ir más lejos, la mujer de Fernando trabaja en un hospital y si él se tiene que ir a un hotel, ¿con quién dejas a la niña? O sea, creo que hay aspectos y hay gente y casos individuales que es complicado a nivel personal. En mi caso, ese problema no lo tendría. A nivel psicológico, como te he dicho, pues no es fácil salir de un confinamiento y meterte en un hotel. Pero si también, por otro lado, estamos asegurando la salud por estar concentrados todos, más controlados, y que no cada uno se vaya a su casa y sea todo un poco más disperso y más, pues con más incertidumbre, pues a lo mejor es lo más adecuado. Es que tampoco... Ahí hay diversidad de opiniones en función del caso personal de cada uno. O sea, a nivel psicológico yo estaba un poco en contra al principio, pero es verdad que a nivel de salud a lo mejor es más adecuado. Aunque en este caso Almería creo que es una comunidad donde prácticamente no hay infectados. De hecho, se habla de ser la primera comunidad que empiece a hacer vida más normal que otras. Javi, has dicho que el índice de las lesiones va a aumentar exponencialmente, que va incluso hasta ser lesivo entrenar con el protocolo, o no sé, palabras textuales, pero más o menos, ¿no? Sí. ¿O habéis planteado a los diferentes clubes no entrenar hasta que no se cambie ese protocolo? Bueno, de momento nosotros no, como tampoco hay nada oficial, fue un borrador, luego se hizo un protocolo y tampoco nos han dicho que haya que volver. Cuando creo que la Liga se pronunciará, creo que mañana o esta semana, nos dirán exactamente qué día y en qué condiciones exactas tenemos que volver, pues a partir de ahí se tomarán decisiones o se plantearán, pero al final es que todos los equipos vamos a estar igual. Hay que echarle mucho sentido común ahora y no sobrepasarnos y ser inteligentes a la hora de llevar esto. Adaptarnos a todo, al final es lo importante, la capacidad de adaptación. Eso es fundamental. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Bien, pues concluimos, Javi, que te agradecemos mucho la presencia en esta rueda de prensa, que confiamos que se aclare absolutamente todo lo que hemos comentado y que podamos comenzar la Liga, que eso será buen síntoma de que esta pandemia está con un control ya. Sí me gustaría destacar que aparte del control de la primera plantilla que sigue tanto Javi Ajenjo como Víctor Fortes, Javi ha tenido que hacer una labor a nivel de infraestructura y de logística importante, puesto que el club ha puesto a disposición de los miembros de la plantilla bicicletas, cintas para correr, y eso también ha sido complejo, ¿no, Javi? La verdad que ha sido bastante complejo, porque hemos tenido que buscar alternativas para conseguirlo. Sí es verdad que en algunas casas no hemos podido ni meter la cinta porque ni desmontada cabía en el ascensor. Hemos intentado pedir permiso al ayuntamiento para que en la propia térmica podamos meter en una zona común una cinta y que desinfectando los jugadores se vayan alternando, pero eso tampoco se pudo conseguir. O sea, nos hemos apañado en 1000 cosas para que los jugadores puedan entrenar en condiciones y, bueno, dentro de lo posible creo que ha sido bastante positivo. Muy bien, Javi, pues muchísimas gracias, hombre. Un saludo. Gracias a vosotros. Un abrazo grande, Javi, hombre. Compañeros, seguimos en contacto y hasta una rueda de prensa, ¿vale? Cuidaros y salud, mucha salud. Un abrazo grande. Hasta luego. Buenos días a todos.